Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Calma y tranquilidad, no desespere, que ya llega 5 semanas después. Por fin vamos a ver la luz y dejaremos atrás esta oscuridad que nos acompaña. Efectivamente nos referimos a la meteorología, parece que las lluvias se retiran, al menos temporalmente. Ya veremos a ver cómo está el mes de abril y si no estamos diciendo esto de aguas mil. Y en lo político, el faro que ilumina Occidente va a tener también a bien de informarnos a todos sobre sus planes para el futuro en materia de geoestrategia, materia de armamento, materia de relaciones internacionales y todo lo relacionado con el marco de la guerra de Ucrania. Ya saben ustedes que el próximo miércoles comparece el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, que han tenido que pasar 35 días, 35 jornadas en las cuales se han celebrado 5 reuniones de alto nivel, por ejemplo, las que convocó Macron ahí en París, los 2 consejos europeos, el otro encuentro también, aquel lo recordarán seguramente, de Londres, y saben ustedes también que el presidente del gobierno ha estado por ahí fuera, en el extranjero, visitando a Petteri, el finlandés, por ejemplo, en algunos encuentros que ha tenido para saber exactamente por dónde están respirando los socios que tienen ahí frontera con el autócrata ruso Vladimir Putin. Bueno, nuestro presidente, la verdad es que es cierto, es un hecho que sabemos mucho más por aquí, saben mucho más por ahí fuera de lo que sabemos mucho menos por aquí dentro, Los planes que tiene el presidente del gobierno son un absoluto arcano, pero calma que ya decimos llega el miércoles. De momento lo único que se sabe es que el presidente dice que nosotros crecemos muchísimo más que Alemania, Italia, Reino Unido, Francia, que creamos muchísimo más empleo que todos estos países, que somos el motor económico, mundial. Y claro, suena un poco así a tomadura de pelo presumir tanto por ahí fuera y a continuación exigir que sea Europa la que te esté pagando el gasto en armamento. Dicen, oiga, si usted le va tan bien, págaselo usted mismo. Pues no. Ya nos dio Europa 140.000 millones de euros con la pandemia y pretender que nos sigan regalando el dinero, pues como que ya no cuela, ¿verdad? En fin, que todo lo que sea, pero pasado mañana en el Congreso de los Diputados, igual cuando termine la sesión, es probable que nos quedemos como estamos. Es decir, que Pedro Sánchez no nos ha dicho exactamente qué quiere hacer, cómo lo pretende hacer y, lo más importante, cómo lo pretende pagar con nuestros impuestos. Aunque tampoco descartemos que pasado mañana a esta hora estemos contando que el presidente haya dedicado la mañana a broncar a la oposición por no estar a la altura. Porque aquí vale todo, Aquí la única oposición de altura en España es la que ha practicado Pedro Sánchez, que consideraría al Pedro Sánchez del año 2025 como un verdadero autócrata, a juzgar por la doctrina que estaba aplicando cuando era líder de la oposición en España. Hoy hemos hecho un ejercicio que puede resultar bastante útil, ya verán. El Pedro Sánchez del año 2015 era este que reprochaba a Rajoy no ir al Congreso a dar explicaciones y prometía devolver a esta Cámara el protagonismo que se le había hurtado. Sí a convertir el Parlamento en el centro de la vida pública. Bueno, pues hoy el presidente del gobierno intenta ahorrarse todo lo que pueda cualquier debate parlamentario porque sabe que corre el riesgo de perderlo. Por este motivo es el presidente que más decretos ley ha aprobado en 7 años de gobierno. Pero rebobinemos, vamos a rebobinar. ¿Qué decía el opositor Pedro Sánchez hace 10 años de esta manera de gobernar, de hacerlo por decreto? Rajoy ha menospreciado al Parlamento, a sus procedimientos y a sus normas, pero especialmente lo han hecho con la aprobación de los decretos leyes. Les daré una cifra, un 34% de sus decisiones legislativas se han hecho por decreto ley, más que ningún otro gobierno en la democracia, convirtiendo en consecuencia una figura prevista para circunstancias excepcionales en la forma ordinaria de legislar, hurtando a las Cortes Generales, es decir, a los representantes del pueblo español, su función. Así que si los ciudadanos me dan su confianza, me propongo dar al Parlamento la centralidad que merece. Limitar, como propone el diario El Mundo, el uso del decreto ley a circunstancias indicadas. Para ello... Bueno, pues 10 años después, Pedro Sánchez es el que más veces ha decidido tirar de decretazo. 155 veces. Rajoy aprobó 107, Aznar 127, Felipe González 129. Eso sí, que Felipe González tuvo 14 años. Dijo que terminaría Pedro Sánchez con esa forma de gobernar y ha terminado gobernando nada más que de esta forma. Cosa que desde luego se parece, pero no es lo mismo. Hay una inmensa diferencia entre el antiguo catecismo sanchista y su versión actualizada. Algo parecido ha terminado sucediendo con los presupuestos. Hubo un día, no hace tantos años, en que el líder de la oposición se levantó de la cama sobresaltado, muy preocupado, inquieto, alarmado, caramba, porque se enteró, por los medios de comunicación, de que ante la imposibilidad de aprobar unos nuevos, Mariano Rajoy iba a prorrogar los presupuestos generales del Estado. Qué alarmado se levantó aquel día Pedro Sánchez. Lo que nos ha alarmado y mucho
es haber conocido a través de ustedes, a través de los medios de comunicación, la supuesta voluntad que tiene este Gobierno de vivir de la prórroga. Es decir, de que si no hay presupuestos generales del Estado, pues el Gobierno lo que va a hacer es prorrogar los presupuestos del año pasado y, por tanto, no rendir cuenta ante los ciudadanos. Es que no rendía cuentas Mariano Rajoy. ¿Y qué sabíamos entonces, Pedro? Sabéis que aprobar los presupuestos es la primera y principal obligación de un Gobierno, porque sin presupuestos no hay nada que gobernar. Un Gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina. O presupuestos o elecciones. Que España no puede seguir paralizada. Si no había presupuestos generales del Estado, el señor Rajoy lo que tenía que hacer era anticipar las elecciones. Bueno, pues 10 años después, como ahora es él quien no puede aprobar presupuestos, pues está gobernando con presupuestos anticuados, es decir, con los del año 2022. Ahora sí que se puede. Se puede incluso plantearse la posibilidad de gobernar toda una legislatura, esto sí que es un hecho inédito, toda una legislatura desde 2023 hasta 2027 sin presupuestos generales del Estado, porque las cuentas públicas que tenemos ahora mismo vigentes se aprobaron en el año 2022 y se prorrogaron el 1 de enero de 2024. Claro, cuando le preguntan al presidente del Gobierno, ahora, claro, sí, por el asunto de convocar elecciones, que pasó Por favor, se prorrogan los presupuestos. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda se prorrogan los presupuestos, pues claro que sí. Es tan accesorio el Parlamento para el presidente Sánchez y tan decorativo que la última vez que tuvo que reunirse con los portavoces parlamentarios decidió convocarlo no en el Congreso sino en el Palacio de la Moncloa. Es que el Congreso ya queda demasiado, y total, para lo que vale, es de cartón piedra, pues total. Lo de celebrar ya un debate sobre el Estado de la Nación, de este asunto hablaremos durante este informativo, Eso ya ni se plantea. Miren, Pedro Sánchez ha celebrado un debate sobre el Estado de la Nación en el año 2022, un debate en casi 8 años de mandato. Uno. No parece necesario indicar que Pedro Sánchez es el que menos lo ha hecho, de esto de debatir junto con el resto de los grupos parlamentarios sobre el Estado de la Nación, de toda la democracia. Pero claro, igual sí que ha caído en el olvido esto que nos dijo un 17 de septiembre del pasado año. No ha pasado tanto tiempo, son 6 meses. Félix Bolaños, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, dijo que celebrar el Estado de la Nación era una cosa absolutamente necesaria y además iba a estar, ojo, reglado por ley. Vamos a establecer de manera obligatoria que anualmente se celebre el debate sobre el Estado de la Nación. Eso conllevará, es una de las medidas que ha de residenciarse necesariamente en el Poder Legislativo porque implica una reforma del reglamento de las Cortes Generales. Desde luego, nuestra voluntad y la voluntad de los grupos políticos que formamos este Gobierno es que sea obligatorio cada año celebrar el debate del Estado de la Nación. Y entonces la parroquia sanchista, qué bien, qué estupendo, muy bien, reglarlo por ley, etcétera, etcétera. Y cuando te recuerdan que Pedro Sánchez solamente se había celebrado uno hasta entonces, uno hasta ahora, pues entonces la gente empieza a decir, bueno, pero tampoco pasa nada. Pues el debate sobre el Estado de la Nación, ¿para qué vale? Si total, no tiene ninguna utilidad. Así que de esto del debate sobre el Estado de la Nación, como de tantísimas otras cosas, no ha quedado absolutamente nada. En cualquier caso, no hace falta hacerlo obligatorio, esto del debate sobre el Estado de la Nación. Con convocarlo todos los años y celebrarlo todos los años, que sería la obligación, pues sería más que suficiente. Ahora, ponerlo por ley tampoco serviría de mucho, dado que presentar los presupuestos es una obligación, es un mandato constitucional que no se cumple y aquí tampoco parece pasar absolutamente nada. Así que bueno, tantos años pontificando sobre lo antidemocrático que es gobernar sin el Parlamento para terminar siendo el que más lo practica. Pero mira, lo que sí que es cierto, lo que sí que es verdad, en lo que no está faltando, al menos de momento, a su palabra, y miren que es complicado, es en esto que Pedro Sánchez está cumpliendo. Esto sí que nos lo dijo hace 5 meses y es verdad, lo está haciendo. Vamos a avanzar con determinación en esa agenda, con o sin apoyo de la oposición, con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo. Bueno, pues sin el Parlamento, esto sí que es verdad. De manera que vivimos en un país donde el presidente gobierna de espaldas al Congreso, de espaldas al Senado, que no pisa desde hace más de un año, de espaldas a sus socios de investidura, sin buscar ni siquiera el apoyo del partido más votado, e incluso en esto de la estrategia de defensa de espaldas a una parte de su gobierno que está en contra, es decir, está gobernando también sin su socio de investidura. Si al aislamiento nacional le sumamos el internacional y le añadimos la rebosante corrupción que se sospecha en su mujer, hermano, en su partido, en su mano derecha en Ábalos, el que la fue, tenemos un panorama que, según reza la propaganda sanchista, es el idóneo para seguir gobernando.
Así que recordemos todo esto cuando pasado mañana, a las 9, Pedro Sánchez se suba a la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados y recibamos una vez más todos los españoles lecciones de primero de democracia. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.